El día de hoy, como pueden apreciar en sus pantallas, estaremos abordando el tema titulado Presunción de laboralidad y su aplicación en las plataformas digitales. Es un tema en nuestra región y particularmente en nuestro país un tanto novedoso. Sin embargo, es un tema ya con mucha frecuencia en otras regiones del hemisferio, particularmente en Europa, donde ya existe un criterio bastante uniforme en cuanto a la determinación de esta materia. Bien, como una idea inicial, quiero mencionar que en el derecho laboral, si bien el objeto de estudio es la prestación subordinada, no debemos inadvertir a quiénes se brinda la tutela. En este caso nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen como única herramienta su fuerza de trabajo para de esta manera poder solventarse y procurarse vivir mejor. En ese sentido, la interpretación jurídica que se le debe dar a las normas, no solo en el ámbito del derecho laboral, sino en el ámbito del derecho en general, debe ser desde una perspectiva amplia. Esto supone que no debemos tener un punto de vista legalista o en todo caso literal, pues de esa manera, desde un sentido amplio, podríamos abordar una perspectiva un tanto más humanista. Considero este punto bastante importante para esta materia, puesto que en el caso de que vamos a abordar más adelante respecto a las plataformas digitales, será un tanto complicado para una parte de la relación laboral probar su condición de tal. Otra idea preliminar que quería señalar es que en este caso en concreto abordaremos en el caso de las plataformas digitales offline. ¿Qué significa esto? Que se encuentran fuera de línea. La doctrina ha clasificado a las plataformas digitales de dos modos, las online y las offline. En este caso en concreto hablaremos de las offline, aunque ello no demerita que haremos referencias generales respecto de las plataformas digitales online, que están básicamente referidas al teletrabajo o al trabajo remoto que se aplica particularmente en nuestro país, dicho sea de paso. Ahora bien, otro aspecto importante para poder adentrarnos al estudio del principio, en este caso, que la norma denomina presunción de laboralidad y sobre todo la doctrina, es en lo referente a los elementos del contrato de trabajo. ¿Por qué es importante referirnos en principio a esta institución? Es importante porque sobre uno de estos elementos, la norma en cuestión, la norma objeto de estudio, tendrá particular incidencia y sobre ello más adelante estaremos esbozando con mayor profundidad. Para poder, en todo caso, poner orden a la exposición, básicamente en la exposición trataremos la presunción de laboralidad como una primera categoría y las plataformas digitales como una segunda categoría y dentro de ellas abordaremos otros aspectos que nos importa en esta exposición. Así tenemos, por ejemplo, como primer elemento la prestación personal de servicios. Los artículos que ustedes pueden ver en sus pantallas son aquellos que se encuentran delimitados en el tubo del Decreto Legislativo 728, aprobado por el Decreto Supremo 003-97, ¿no? Es una norma de mucha frecuencia para el uso de los laboralistas, aquellos que se encuentran en la administración de justicia y aquellos que se encuentran en el ámbito privado, puesto que es la norma base para que aquellos que litigan y quienes administran justicia pueden dirimir las controversias que se suscitan al día a día. En cuanto al principio, en cuanto a la prestación personal, el artículo 5 del mencionado cuerpo normativo nos señala lo siguiente. Los servicios, para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural. Creo que ya es una cuestión uniforme en cuanto a que la prestación de servicio solo y exclusivamente puede ser realizado por la persona natural. Cabe recordar que hubo un tiempo en el que la doctrina se ha referido a esta prestación de servicio relativizando que puede ser realizado por la persona natural y haciendo referencia a una posibilidad de que pudiese ser realizado por una persona jurídica, las denominadas IRL. Creo que es un debate que ha sido superado incluso a nivel normativo, pues el artículo 5 del mencionado cuerpo legal
Es claro al señalar que la prestación de servicio será realizado solo por la persona natural. Otro aspecto que debemos tener en cuenta respecto a este primer elemento es lo referido al elemento personalísimo, el carácter personal que tiene que tener una prestación de servicio. ¿Por qué? Aunque en muchos casos, incluso en la propia norma, se ha visto que este elemento o este carácter es inadvertido. Justamente porque el estudio, para poder determinar si nos encontramos o no ante una relación laboral, se ha concentrado en desentrañar el elemento característico que es la subordinación. ¿Pero esto es realmente así? A la luz del principio de laboralidad, vamos a darnos cuenta de que esto no lo es. ¿Por qué? Porque la presunción de laboralidad que será estudiada en las siguientes diapositivas, podremos advertir que de uno de estos elementos, uno de ellos tendrá mayor protagonismo. Es por eso el énfasis en lo personalísimo que debe tener la prestación de servicios. Como segundo elemento tenemos a la remuneración. El artículo 6 nos señala que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus ingresos, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Ojo con lo último, siempre que sean de su libre disposición. ¿Por qué? Porque una remuneración justamente tiene un fin productivo. Es aquella contraprestación percibida por el trabajador, el pago de una prestación por el trabajo realizado. No solo se puede realizar en dinero. La mayoría de las relaciones laborales sucede de esta forma, no supone que se excluye otro tipo de pagos. También se puede realizar en especie. Pero la norma en específico hace una salvedad. Si el pago se va a realizar en especie, este debería realizarse sobre una especie que es de fácil transferencia en el mercado, justamente por el fin productivo del elemento de la remuneración. Ahora bien, tenemos finalmente el elemento característico, según la doctrina e incluso por la propia normativa, que define una relación de trabajo. Cuando hablamos de una relación de trabajo, hacemos principal énfasis en un contrato de trabajo. Correcto, valga la redundancia. ¿Qué nos dice el artículo 9? El trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución misma y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad. Ustedes pueden advertir, de este artículo se desprende tres facultades que por imperio de la ley se le otorga al empleador. En un principio tenemos la facultad de dirección. El empleador puede dirigir la forma de organizarse y la forma de organizar a sus subordinados. En segundo término tenemos a la facultad de fiscalizar, ¿no? Una fiscalización interna o externa implica una supervisión permanente de parte del empleador para con sus trabajadores. Y finalmente, la norma otorga la facultad al empleador de sancionar aquellas inconductas que están al margen de las normas reglamentarias, por poner un ejemplo. Sin embargo, esta subordinación, si bien es una facultad en estricto que se le otorga al empleador, está supeditada a aquellos límites que lindan con la razonabilidad y la proporcionalidad. Hablamos en este caso de la aplicación del ius variandi, es esa posibilidad de modificar los términos del contrato. Sin embargo, solamente está permitido un ius variandi si se aplica bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. No es posible la aplicación de un ius variandi radical. Por ejemplo, no se puede modificar el lugar de la prestación de servicios. Para eso necesita un consenso. No se puede modificar la jornada de trabajo. Si bien hay una norma en específico que es la norma de la jornada de trabajo, esto supone un consenso entre las partes. El empleador debe estar plenamente de acuerdo, consciente de que una de las condiciones de su contrato será modificado. Ahora bien, habiendo quedado claro cuáles son los elementos de la relación laboral, vamos a adentrarnos en cuanto a la primera categoría referida a la presunción de laboralidad. Pero antes tenemos que hacer referencia
a las presunciones que contiene la nueva ley procesal del trabajo, porque la presunción de laboralidad es una de las presunciones que contiene este cuerpo normativo. Solo para hacer un recordatorio, en el 2010, precisamente en julio de dicho año, es que entró en vigencia este cuerpo normativo, desplazando, en consecuencia, a la anterior, que es la Ley Procesal del Trabajo, la 26636. Norma que, si bien ya no se encuentra en la actualidad vigente, sigue siendo de aplicación en alguna jurisdicción donde los procesos se han iniciado con ese cuerpo normativo, ¿no? ¿Qué es una presunción? Partamos de ese ejercicio teórico. En términos de Fajardo, nos dice que la presunción es una inferencia teórica sobre la base de premisas que se afirman verdaderas, llevan a una conclusión que también se afirma verdadera. Una regla de presunción que se fundamenta en un juicio de regularidad, normalidad o probabilidad verdadera es presumible. A ver, en este caso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una presunción, como bien su nombre lo indica, es asumir un hecho presumido, ¿correcto? Tenemos hechos conocidos y hechos no conocidos. Un hecho conocido, por ejemplo, en el contexto de un proceso judicial donde se discute la desnaturalización de un contrato de locación de servicio, es que, en efecto, quien está demandando es un prestador de servicio. ¿Cuál es el hecho conocido? Que es prestador de servicio bajo una modalidad contractual de naturaleza civil. ¿Cuál es el hecho desconocido? Aquello que se desconoce es la naturaleza laboral que va a tener esa relación laboral, esa relación contractual, disculpe. Esa relación contractual que deviene en laboral es un hecho desconocido. ¿Y cómo llegaremos de ese hecho desconocido a un hecho conocido? A través de un ejercicio lógico que le denominamos presunción. En la nueva Ley Procesal del Trabajo existen presunciones legales y presunciones judiciales, como ustedes pueden ver en sus pantallas. En cuanto a la primera presunción legal, está clasificada en las presunciones de carácter iure de iure, presunciones de pleno derecho. También tenemos las presunciones iuris tantum, ¿no? Esto no es una figura procesal, de hecho, no es su nacimiento de esas presunciones no es precisamente del derecho laboral, sino del procesal civil, que, dicho sea de paso, es de aplicación supletoria en el caso de los procesos laborales. Cuando estamos ante una presunción legal de carácter iure de iure, estamos justamente ante aquellas presunciones donde no se admite prueba en contrario, donde no se puede alegar el desconocimiento de una norma. Si bien esto obedecen a un cuerpo normativo, obedecen a una norma en específico, no se puede alegar que se desconoce. Un claro ejemplo de ello es que en un proceso judicial no se puede sostener como argumento de defensa desconozco la norma. O en el caso del empleador, por ejemplo, si se está discutiendo el pago o reintegro de beneficios sociales, este no puede alegar que desconocía la aplicación de determinada norma en perjuicio del trabajador. No, porque justamente esta presunción en lo que se basa es en que no puede admitir una prueba en contrario. Hay una imposición, hay un imperio de la ley para poder determinar estas situaciones. Contrariamente, sucede en el caso de las presunciones iuris tantum, que justamente admite prueba en contrario, es decir, se va a tener por cierto determinados hechos, salvo que aquel hecho que ha sido presumido pueda ser contradicho mediante medios de prueba lo desvirtúen. Por ejemplo, en el contexto de la solicitud de el reconocimiento de un vínculo laboral, en el supuesto de que el jugador o jugadora aplique la presunción de laboralidad, este podrá ser rebatido por la parte que lo niega, la parte que niega su condición de empleadora. ¿De qué manera? Acreditando, pues, de que no existe subordinación, que podría existir una prestación de servicios, sí, pero que no necesariamente implica un ejercicio subordinado. Por el otro lado, tenemos a las presunciones judiciales. Estas, como ustedes pueden advertir, establecen a criterio del juzgador, efectuando una valoración de los medios probatorios. No obstante, al ser estos incompletos y a la luz de los indicios que permitan un hecho lesivo, el juez debe darlo por cierto. Es decir, es una presunción de ejercicio únicamente de la judicatura.
no es una presunción destinada a las partes, es una presunción que el juez debe aplicar para casos en los que no le queda claro una determinada situación. Al no quedarle claro, tendrá que recurrir a medios de prueba indirecto, o como la doctrina lo conoce, como la prueba indiciaria. En estos casos, sí se podrá aplicar una presunción judicial que, si bien no obedecen a un orden legal, lo puede hacer el juez a la luz de una valoración en conjunto de los medios probatorios que se presenten en un proceso en concreto. Bien, pasemos en estricto a la regulación de la presunción de laboralidad. El artículo 23, no el 23.2 que pueden apreciar en sus pantallas, el artículo 23.1 regula de modo genérico que corresponde que a quien afirma los hechos probarlos, ¿no? Y aquel que lo contradice alegando hechos nuevos también los debe de probar. Esto es una regla general que proviene del término latín del onus probandi, que también viene en correlato con las normas procesales civiles. ¿Cuál es la innovación en este caso en concreto? La encontramos en el artículo 23.2, el cual nos dice: acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. ¿Qué sucedía anteriormente? Anteriormente, como mencioné al inicio de esta disertación, se encontraba vigente la Ley Procesal del Trabajo. Esta ley señalaba taxativamente que corresponde al trabajador probar la existencia de un vínculo laboral. No hacía mayor referencia a cuál de los elementos debería ser probado por parte de quien recurre al órgano jurisdiccional. Sin embargo, el artículo 23.2 podemos evidenciar que implica una revolución en el sistema probatorio. Esto justamente porque dispensa a aquel trabajador probar los otros elementos que se presumen, llámese remuneración y subordinación. La norma es clara al respecto. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la finalidad de esta incorporación, de este instrumento procesal? Fíjense que tiene una utilidad bastante importante en el proceso laboral, puesto que con la anterior regulación, las realidades que los jueces y juezas podían evidenciar del diario era, por decirlo menos, penoso, porque sabiendo de que determinado trabajador tenía la condición de tal, le era imposible probar su condición por cuanto la norma tenía un carácter rígido, un carácter no flexible. Con este artículo en concreto, la situación cambia. Haciendo una referencia a aspectos históricos, tenemos que en la Revolución Industrial, justamente a mitad del siglo XIX, cuando había un capitalismo incipiente, la clase trabajadora movilizada y organizada ha presionado a distintos estados justamente para la promulgación de una legislación de carácter protector. Y es así como surge el derecho del trabajo. La expresión que nosotros tenemos en este momento al estudiar la presunción de laboralidad es básicamente una consecuencia de ese proceso histórico de lucha en el que la clase trabajadora, como parte débil de una relación laboral, siempre ha bregado. Sanguinetti, de forma muy acertada, nos dice: la presunción de laboralidad es una institución de naturaleza eminentemente procesal, cuya función es la de dar lugar a un medio alternativo o supletorio de prueba. Posee también una indiscutible proyección en el plano sustantivo. Esto es así en la medida en que su aplicación convierte a la prestación del servicio al margen de toda consideración sobre sus caracteres, en el único presupuesto indispensable para afirmar la presencia de un contrato de trabajo, con el consiguiente desplazamiento de lo demás. Ojo con esta premisa, con el consiguiente desplazamiento de los demás. Cuando hace referencia al desplazamiento, nos dice pues que los elementos consecuentes, en este caso, la remuneración y la subordinación, son desplazados, especialmente la subordinación,
cuya prueba solamente resulta necesario en caso de que el presunto empleador consiga aportar indicios de autonomía. ¿Autonomía de qué? Autonomía de la prestación personal. Porque puede dar el caso en que es un prestador de servicios personal, porque no puede ser sustituido o reemplazado, pero sin que se haya aportado indicios que fijen una subordinación, puede ser auténticamente una relación autónoma. ¿Correcto? En esa línea, conforme a lo desarrollado por la doctrina y mediante la incorporación